Bueno, volvimos, jóvenes. Entonces, eso que vimos tiene que ver con la primera norma que se da de la conservación de la energía, ¿cierto? En los ecosistemas, que el flujo es unidireccional, ¿correcto? Los descomponedores como hongos sirven de alimento a algunos microorganismos, pero algunos microorganismos también son descomponedores, Tatiana. Bien, entonces, eso es lo que tiene que ver con, con las cadenas y redes tróficas. Y la segunda es que todo la energía y los nutrientes están en un continuo ciclo. Entonces, cuando hablamos, sí, Mariana, las clases van hasta el 28 de agosto, si no estoy mal. Hasta la semana del 28. Hasta esa semana. Bueno, dicho, la semana justo después del examen saber. No necesariamente, Cristian. No necesariamente. Porque nosotros no podemos aprovechar toda esa energía por el tipo de sistema digestivo que tenemos. Y eso los descomponedores hace que regrese. Como le estaba explicando, todo eso en un ciclo. Entonces es cuando hablamos de los ciclos biogeoquímicos, ¿correcto? Pues bio de vida, geo de tierra y químicos pues que son de los elementos químicos. ¿Mm? Bueno, o de química en general. Entonces, esos ciclos bioquímicos, como su nombre lo refiere, habla de todos los ciclos, o sea que eso siempre va a ser cíclico. Uf, son un montón, pero no los vamos a ver todos, César. Vamos a ver quizás los principales. Que vamos a hablar, por ejemplo, del nitrógeno, que es muy importante. Vamos a hablar el del agua, que lo podemos considerar como el del hidrógeno. Azufre y fósforo. ¿Mm? Y eso se da entre el ambiente y la tierra. Y bueno, eso es un ciclo que se está dando. Eh, ¿Por qué? Porque la materia es limitada. Entonces, si siempre se gastara y no hubiera... Sí, señora. Sí, Karen. Entonces, si siempre se gastara, se acabaría. Entonces, toca estar reciclando, toca estar recirculando todos esos elementos. ¿Mm? Si hay altos niveles de eficiencia, sería sobrepoblación. No necesariamente, Andy. No, vamos a ver, vas a ver que ahorita explicándoles van a salir bien esos ciclos. Bien. Entonces, el primero y más común es el ciclo del agua, ¿cierto? El primero y más común es el ciclo del agua. Entonces, mmm, se podemos comenzar en cualquier lado. El agua está líquida, ¿cierto? Se evapora, de ahí esto se condensa y vuelve a bajar. Se es percolada aquí a la tierra, entonces está por los acuíferos y siempre va a estar cíclico. ¿Mm? Es muy fácil, es de primaria, como dice César, es bastante sencillo. Algo así como el Chons, Sergio. Pero entonces es mejor el Chomps con el fósforo. Ah, correcto, Karen. Bien, es un ciclo sencillo. De hecho, casi que podemos asegurar que algo del agua de los dinosaurios lo estamos nosotros aprovechando.
Algo del agua de los dinosaurios la estamos aprovechando. Es decir, casi que podemos decir que nosotros estamos tomando algo de orín de dinosaurio. Así sea una molécula en lo que tomamos. ¿Por qué? Porque es cíclico. El agua siempre va a estar, no se va a crear, sino el agua siempre va a estar circulando. La niebla se produce porque el agua no sube, ¿cierto? Queda en forma de ese, llamémoslo de vapor en el aire, son pequeñas goticas que se dan de vapor y queda abajo, no alcanza a subir, sino se queda por la densidad, queda abajo y por eso se produce la niebla. CHOMPS es carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Sí, esos son los elementos básicos. Esos son los bioelementos básicos en la química orgánica. Básicamente son esos. El agua sube de las nubes, no es que suba a las nubes, el agua forma las nubes. ¿Y cómo la forma? Por la evaporación. Por la evaporación. Por la temperatura hace que la densidad baje y se forme la neblina, aunque no necesariamente solo cuando llueve, César. Ese es el gran problema, Luisa, que contaminamos el agua. Vuelvo y repito, el problema es que la contaminamos. La cantidad, el agua está, lo que pasa es que está siempre circulando, lo que pasa es que si la contaminamos, ese es el verdadero problema. Las nubes, exacto, cuando la nube está abajo es lo que llamamos como niebla. No necesariamente en las mañanas, eso depende de la temperatura también, depende de las densidades del aire, por eso es que sube o baja las nubes. Sí, la nieve son cristales de agua, es otra forma de agua. El agua cae es porque se condensa, es tanto lo que hay en la nube que empieza a condensarse. Y al condensarse, pues ya el peso es mucho y baja en forma de precipitación. Puede cambiar a tu estado, sí, Cassandra. La lluvia ácida la vamos a ver en otra clase, no se me adelante. Ya lo vamos a ver en otra clase, Daisy. Lo vamos a ver en otra clase. Claro, obviamente el calentamiento global tiene que alterar el ciclo, pero lo vamos a ver más adelante, Andrei. ¿Mm? Bien, claro, el ciclo del agua. Cuando hay granizo es que ya la temperatura bajó arriba tanto que el agua no solo se condensó, sino se congeló y empieza a precipitar y caen los pedazos de hielo. ¿Mm? Es un ciclo, no hay un principio. Lo puedes coger por donde sea y siempre va a estar circulando. No es que se pongan negras, las vemos negras porque están muy cargadas y se ven oscuras, no hay paso de luz. Pues es muy difícil que la lluvia suba para que sea en reversa, Cristian. No, Danilo, no es un mito. No es un mito el calentamiento global. Uy, esa es una muy buena pregunta, Mariana. Llueve es por el efecto Foehn o sombra de lluvia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a imaginarnos que esto es Colombia, ¿cierto? Bueno, imaginémonos que eso es Colombia, ¿correcto? Y aquí tenemos lo que es la cordillera, las tres cordilleras. Bueno, imaginémonos, yo no sé que sea muy bueno dibujando, ¿correcto? Entonces, cuando el agua se evapora aquí en el mar y sopla la brisa que la trae hacia acá, ¿cierto? La trae hacia acá, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí el agua va a quedar atrapada en la vegetación y aquí las nubes van a tener van a estar cargadas de agua, entonces va a haber muchas lluvias. Pero aquí lo que va a pasar al otro lado de la cordillera va a ser el aire más seco, porque esa humedad la va a retener toda la vegetación que está aquí, ¿correcto?
Entonces por eso aquí es una zona de bastante lluvia y aquí poco. Cosa que no se da aquí, bueno, aquí me faltó el istmo de Panamá. Cosa que no se da aquí, porque aquí no hay una montaña como tal que me haga ese efecto. ¿Mm? Entonces por eso en el Chocó llueve bastante. Es una de las zonas, por no decir que es la zona donde más llueve en el mundo. Es de los departamentos más ricos en aguas subterráneas porque como llueve tanto, el agua se filtra y se perclora, oígame a mí, se percola en el suelo formando todos esos acuíferos. Por eso aquí en bueno, digamos que esto no sea así, aquí en los llanos también pasa lo mismo. Cuando sopla hacia acá, el agua va a hacer que llueva mucho, por eso Villavicencio es una ciudad donde también llueve mucho. El Piedemonte Llanero es un sitio donde llueve mucho, por la misma razón. Ese se llama el efecto sombra de lluvia, ¿correcto? O se llama efecto Foehn, también lo pueden encontrar. Es un poco más complejo que eso, Fan. Llueve mucho es porque aquí las nubes llegan, quedan como atrapadas entre la cordillera y lo que viene, pero no es que sea exactamente por el, porque está al lado del mar, porque si no aquí también llovería mucho aquí arriba. En la, de hecho aquí recuerden que en La Guajira tenemos desierto, ¿vale? El problema es que se acabe o no se acabe, Martín, el problema es que la estamos contaminando. Bien. Otro ciclo biogeoquímico bastante importante es el ciclo del carbono. ¿Mm? Pero podemos mirar algo de volcanes, de placas tectónicas. Bien, entonces, ¿cómo se da el ciclo del carbono? Lo mismo puede comenzar. Entonces, por la respiración, cierta parte del carbono va en forma de dióxido de carbono a la atmósfera, ¿cierto? Por la respiración. Pero ese CO2 a través de la fotosíntesis se convierte en ciertos nutrientes que cogen o los animales o los descomponedores y va circulando, ¿correcto? También es cuando los restos orgánicos llegan, la descomposición por algunos microorganismos, llega ese CO2 también al suelo. Entonces, como ven, el carbono también está circulando en forma de dióxido de carbono o de materia orgánica. Sí, es una combinación de todo eso, Andrei. Uy, espere, ¿yo qué hice? Algo hice acá, no, nada. Sí, corrí la imagen. Regáleme un segundo, unos problemas técnicos. Listo, ya pasaron los problemas técnicos. Entonces, como les iba diciendo, el carbono puede estar en forma de CO2 o en forma de restos orgánicos y siempre va a estar circulando. El carbono es el que me forma toda la materia orgánica, ¿correcto? Listo, entonces se ve a toda la materia orgánica. ¿Claro cómo es el ciclo del carbono? Miremos el ciclo del nitrógeno, que es uno de los más importantes y como dicen por ahí, ha salido en varios exámenes. No, no solo en forma de CO2, sino también en forma de materia orgánica. Recuerden que la materia orgánica también tiene bastante carbono. En el nitrógeno, entonces, ¿qué es importante? Esto. Tengo el nitrógeno, ¿cierto? Por los excrementos llega al suelo, ¿cierto? Por la orina de los animales también llega en forma de ion amonio y en forma de urea. La materia orgánica es la que forma los seres vivos. Entonces, cuando hablamos de lo que decían más arriba, el CHOMPS, que es carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, todo eso que está formado por esos elementos. Uy, buena pregunta, Karen. El petróleo no se considera materia orgánica como tal.
pero sí un derivado de la materia orgánica. Sí, el carbono puede estar solo cuando estamos hablando del carbón o del diamante incluso. Entonces, decíamos que acá la orina y los excrementos me llegan en forma de urea o amoníaco al suelo y tengo algunos organismos que también me ayudan a la nitrificación, ¿cierto? La nitrificación me forma nitratos que son aprovechados por las plantas para llegar otra vez a las en forma de proteínas hacia los animales, ¿correcto? Por otro lado, también tengo el nitrógeno en la atmósfera, que va a tener unos microorganismos que me fijan ese nitrógeno al suelo. En algunas plantas, como las leguminosas, tienen muchos de estos microorganismos que me ayudan a fijar el nitrógeno al suelo. Cuando yo desnitrifico, libero oxígeno a esa atmósfera. Entonces el nitrógeno siempre va a estar circulando. El ciclo de la urea es el nitrógeno como tal. Que la nitrificación es convertir ese amoníaco y el ion amonio, ¿cierto? En nitritos. Y esos nitritos pasan a ser nitratos. Eso es la nitrificación como tal. Sí, porque el suelo como tal ya no va a servir para cultivar. Uy, yo nunca había escuchado el término nitrosificación. Supongo que es la misma nitrificación. Muy probablemente alguna mala traducción o no sé. Nunca había escuchado ese término, Karen. Uy, Andrei, no digas eso jamás porque si no la profesora de química, mejor dicho, nos pega un vaciadón. El nitrógeno es un elemento y el oxígeno es otro elemento. Son dos elementos diferentes. No puedes decir que el nitrógeno es una clase de oxígeno. Es otro elemento que se requiere para la vida y el oxígeno es otro elemento que se requiere para la vida. Son diferentes. Diana, pues muy fácil. Recuerda que las proteínas están formadas por aminoácidos y los aminoácidos por lo general tienen nitrógeno. Entonces es muy importante porque ayuda para tener lo que necesitamos para la fabricación de proteínas. Bueno, los nitritos y los nitratos son iones diferentes del ion del nitrógeno. Creo que los nitritos son NO3 y los nitratos son NO2. Tienen diferentes estados de oxidación. Ya miramos un ejemplo de pregunta, Mariana. No te afanes. Entonces, la nitrificación consiste en cambiar el estado de oxidación para cambiar el NO2 a NO3 y viceversa para poder mm, para que las plantas puedan absorber ese nitrógeno. Estos ciclos todos son indispensables porque recuerda que al ser un cíclico hace que esa materia que no es eterna siempre esté circulando. Listo, Karen. Entonces, porfa, escríbeme al correo biología@puntajenacional.co y miramos algo más acerca de los microorganismos fijadores. ¿Vale? Es un ciervo. Bien. El ciclo del fósforo también es muy importante, ¿cierto? Las plantas lo toman de las sales minerales del suelo, sobre todo en grupos fosfatos, PO4. Bueno, esto es un 4, no es un 9. En forma de grupo fosfato, lo toman las plantas y de las plantas lo toman animales. Cuando mueren, pues eso vuelve otra vez por descomponedores, por microorganismos, también en la forma del guano, también
tiene bastante fósforo, o en las rocas fosfatadas. No, las plantas son autótrofas básicamente porque tienen la fotosíntesis que transforma la energía lumínica en energía química. El guano se le llama al excremento de ciertas aves y de los murciélagos, que es rico en nitrógeno y en fósforo. Entonces, si ustedes miran en los abonos comerciales, por lo general siempre va a existir la sigla NPK. Quiere decir que tiene nitrógeno, fósforo y potasio. Y en diferentes proporciones dependiendo de lo que yo vaya a sembrar. El guano sirve como abono, sí señor. Sobre todo es rico en fósforo y en nitrógeno. Bien. Las plantas toman el fósforo, que es como grupo fosfato, ¿cierto? No, 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 no necesariamente, también como fósforo solo. eh, lo toman, lo que pasa es que como fosfato lo pueden tomar son las plantas, con las sales minerales, ¿cierto? Y los animales lo toman de las plantas. Cuando mueren los animales, los restos orgánicos devuelven el fósforo. Pero también encontramos fósforo en algunas rocas ricas en fósforo, ¿cierto? Que con el agua se diluyen y llegan a las corrientes de agua, y eso lo toman las algas y algunas aves marinas, bueno, todo el ciclo alimenticio que se da en los ecosistemas marinos. Sí, podríamos decir que los restos sirven como, como abono, y la gallinaza pues es bueno porque básicamente la gallinaza es excremento de gallina. Correcto, sí señor Josué. La melaza, no, la melaza es otra cuestión, la melaza es básicamente azúcar. Bien, ¿tiene alguna pregunta hasta ahí? Por último, otro de los ciclos importantes y que tiene mucho que ver con la lluvia ácida, aunque hoy no voy a explicar lluvia ácida. La linaza es una planta, Laura. Es una planta. El azufre está, parte del azufre está como H2S, ¿cierto? Que es ácido sulfídrico o sulfato de hidrógeno, ¿cierto? Otra parte está en los volcanes, que libera SO2 a la atmósfera. Otra parte, eso lo coge aquí las plantas, forman el grupo de CO4, ¿cierto? Y llega a la Tierra. ¿Mm? Otra parte llega por la descomposición de la materia orgánica. Pues entre otras cosas la linaza tiene muchas propiedades, pero pues eso no es pertinente a la clase. Claro, es todo un ciclo, llega al suelo, llegan a los animales, lo toman las plantas, porque recuerden que muchos de los nutrientes nosotros los consumimos son de las plantas. ¿Mm? Entonces recuerde que las plantas son las que nos ayudan a que muchos de esos nutrientes lleguen a nosotros los animales. ¿Mm? Por eso, los animales obtienen el azúcar básico, el azúcar, oígame a mí. Los animales obtienen el azufre de las plantas. ¿Mm? No necesariamente, Cristian. Y en ciertas proteínas hay azufre, sí señora. Bien. Entonces, como ven, los ciclos son muy importantes porque me están generando, ¿cierto? Una reutilización de esos elementos que son necesarios para la vida. ¿Correcto?
Miren, alguien me preguntaba, bueno, el desulfovibrio es una bacteria que me ayuda a desulfatar, correcto, es una bacteria que me ayuda a desulfatar el suelo para que ese se convierta en un elemento que yo pueda tomar. No sé, Mariana, la verdad no lo sé. Sí, pero aunque ahí está más que óxido sulfuroso, está como el ion sulfato. Correcto, Karen, como ion sulfato. Miremos cómo podrían preguntar todo esto de los ciclos. Entonces, el dióxido de carbono se reconoce como el gas más importante junto al metano y los hidrofluorocarbonos en el calentamiento global. No, Andrei, no son azufre, básicamente es metano. Pero eso lo voy a explicar en otra clase. Los hidrofluorocarbonados ayudan al calentamiento global. La actividad humana ha llevado al incremento de este gas en la atmósfera. Aunque las plantas y las algas fijan este gas, es decir, absorben el gas, fijan este gas disminuyendo su concentración. Se determinó el aporte de CO2 a la atmósfera en 4 zonas y los resultados se presentaron en la siguiente gráfica. En la zona 1 se fijó esta cantidad, en la zona 2 esta cantidad, en la 3 y en la 4. Entonces, ¿cuáles serían cada una de las zonas? Bueno, creo que todos estamos de acuerdo con que es la zona B, que la respuesta es la B. Vamos a explicar por qué. Aquí la que más aporte tiene la 1, ¿cierto? Le sigue la 2. En cambio en estas no hay aporte, sino incluso baja la cantidad. ¿Por qué? Porque debe haber plantas que me absorben esto. Entonces ya sabemos cuál es la zona que más va a aportar. Pues las fábricas. Entonces la zona 1 va a ser fábrica, la zona 2 va a ser rural, la zona 3 va a ser bosque y la 4 va a ser el océano. Miremos esta otra pregunta. Perdón. Se identificaron 3 tipos de bacteria según la posibilidad de sobrevivir frente a diferentes concentraciones de nitrógeno en el agua. Entonces, la concentración de nitrógeno baja, la bacteria 1 sobrevive, la bacteria 2 no sobrevive y la 3 sobrevive. Y la concentración de nitrógeno alta, la 1 no sobrevive, la 2 sobrevive y la 3 sobrevive. Según esta información, si un lago con las concentraciones iniciales bajas de nitrógeno es contaminado con desechos ricos en nitrógeno, usted esperaría que en el lago, antes de la contaminación, estén presentes únicamente las bacterias tipo 1. Los 3 tipos de bacteria cambian su estado en presencia o ausencia con la contaminación. La contaminación solo afecta negativamente la supervivencia de la bacteria tipo 1. Las bacterias tipo 2 y 3 aparezcan únicamente después de la contaminación. B, 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 C. Aquí ya está más dispar, ya me han puesto todos. ¿Todas? No. ¿Cuál sería, Laura? Bien. Antes de la contaminación estén presentes únicamente las bacterias tipo 1. No, porque vea que si la concentración es baja, también pueden sobrevivir las tipo 3. O sea, la respuesta no es la que ninguno la puso, o por lo menos hasta ahora. Los 3 tipos de bacteria cambian su estado en presencia o ausencia con la contaminación. Esa no me está diciendo absolutamente nada. La contaminación solo afecta negativamente la supervivencia de las bacterias tipo 1. Entonces, como vemos, las bacterias tipo 1 sobreviven en baja, pero no sobreviven en alta.
en tanto que las otras dos sobreviven en alto. Eso quiere decir que si yo contamino con nitrógeno voy a tener las otras dos. La respuesta es la C. ¿Por qué no es la D? Porque la uno y la 3 sobrevive tanto en baja como en alta, entonces la 3 ya debería estar. Bien, bien, bien. Vámonos con la última pregunta. Mediante la actividad humana se ha destruido grandes cantidades de bosque. Con lo cual se ha acumulado el gas carbónico en la atmósfera. Al observar el esquema que muestra algunas de las principales etapas del ciclo de carbono, se puede deducir que dicha alteración resulta de la disminución de la tasa de respiración en los animales, menor captura de CO2 durante la fotosíntesis, el aumento de la tasa de respiración en las plantas, la acumulación excesiva de combustibles fósiles. B. Miremos a ver. Entonces, si miramos la gráfica, la disminución de la tasa de respiración de los animales que está aquí, ¿cierto? Eso no tiene nada que ver con la destrucción de las grandes cantidades de bosque. El aumento de la tasa de la respiración en plantas tampoco tiene que ver porque yo estoy deforestando. Y no puedo decir que hay una acumulación excesiva de combustibles fósiles de acuerdo al contexto. Recuerden que estas preguntas tienen que ver de acuerdo al contexto. Por lo tanto, la respuesta es esta. Si hay una menor captura de CO2 durante la fotosíntesis, porque no hay casi plantas. ¿Correcto? Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí? Recuerden que si tienen alguna duda, ya varias personas me han escrito. Yo estoy armando una clase para alguna de repaso. Yo en 15 días hacemos una clase de repaso con todas las preguntas que ustedes me han enviado. Pues obviamente yo voy a hacer una selección de esas preguntas. Claro, claro que puedo explicar por qué la ve nuevamente. Aquí dice claramente que he destruido grandes cantidades de bosque. Si yo destruyo grandes cantidades de bosque, pues no va a haber fotosíntesis. Entonces no va a haber captura de CO2 atmosférico porque no voy a tener fotosíntesis. Pues si yo talo los bosques no voy a tener plantas que me capturen ese CO2. Entonces, recuerden enviarme las dudas al correo biología@puntajenacional.co. Incluso, gracias Laura, miércoles de la alegría con biología. La anterior, porque cuando yo tengo altas dosis de concentración de nitrógeno, como la contaminación que va a tener en el lago, la única bacteria que no va a sobrevivir es la bacteria tipo 1. Las otras dos sí sobreviven. Pues obviamente el ambiente va a cambiar, se va a tener que afectar incluso todos los ciclos y el mismo ecosistema va a cambiar ahí. Entonces, recuerden, eh, dudas al correo biología@puntajenacional.co. Incluso algunas personas que me han escrito cosas que no tienen que ver con biología, en la medida de lo posible, yo les respondo. Y a otras personas que me han escrito lo miramos, les digo que en qué clase lo vamos a mirar. ¿Listo? Je vous en prie, Karen. Bueno, au revoir, Tatiana. Entonces estamos hablando, muchachos. Nos veremos la próxima clase. El próximo miércoles ya nos estamos viendo ya para cerrar antes de la clase de repaso.
¿Listo? Como la pregunta de francés, por ejemplo. Pero bueno, no hay ningún problema. La pregunta de Pierre. Esa me la envió, si no estoy mal, Luis Fernando. Si no estoy mal. Nos vemos, Natalie. Hasta luego. Au revoir, Tatiana. Nos vemos, Julián. Nos vemos, Karen. Que estés bien. Enoch. Nos estamos hablando. Para servirte, César. Hasta luego, Angie, Danilo, Dylan. Nos estamos hablando. Hasta luego, Camila. Au revoir. Nous allons voir le prochain semaine. Sí, Gabriela, las preguntas al correo. Hasta luego, Laura, tu minuto de fama. Hasta luego, Karen. Nos vemos, Julián. Gracias, Sergio.